Ejemplo número 9. El problema dice que se construye una lata cilíndrica, ¿no?, que debe tener una capacidad o un volumen de 24 pi pulgadas cúbicas. El costo del material utilizado en las partes superior e inferior de la lata es de 3 centavos por pulgada cuadrada. Entonces significa que 3 centavos por el área, ¿no?, de la parte superior e inferior. Y el costo de material utilizado para la parte lateral es 2 centavos por pulgada cuadrada. Exprese el costo de fabricación de la lata como una función de su radio, ¿no? Vamos a encontrar entonces la función costo, pero en función de su radio, ¿no? Al radio lo vamos a llamar R. Para la solución de este problema es recomendable hacer el gráfico, ¿no?, y ver con qué información contamos. Por eso es que a continuación, ¿no?, graficamos. Como se trata de una lata cilíndrica, entonces vamos a graficar esa lata. Supongamos que esta es la lata, ¿no?, que tiene una altura h, un radio r. Aquí señalamos 2πr. 2πr es la longitud de esta circunferencia, ¿no? Depende de r. Ese es un dato adicional que estamos colocando aquí. Además, este es un rectángulo, ¿no? Si le quitamos la tapa superior y la tapa inferior, entonces desdoblamos lo que queda y nos va a dar un rectángulo con esas medidas, ¿no?, donde la altura es h y esta longitud va a ser 2πr, ¿no? Esa información nos va a servir para encontrar la función costo, ¿no?, la función costo de fabricación. Bueno, entonces, a ver, aquí determinamos ya al radio como R, H es la altura, ¿no?, y C vamos a decir que es el costo, ¿no? Ahí lo estamos diciendo de esa forma. Y entonces, ¿quién será el costo, ¿no?, el costo para construir esa lata, ¿no?, el costo. Bueno, aquí como dice, ¿no?, que la parte superior e inferior, su precio va a ser igual, ¿no? Dice que es 3 centavos por pulgada cuadrada. Y la parte lateral, es decir, este rectángulo, ¿no?, va a tener otro costo, ¿no?, otro precio. Entonces ya tenemos dos. En realidad aquí el costo total vamos a decir que va a estar representado por lo siguiente, ¿no? El C, que es el costo total para construir esta lata, es el costo de la parte superior más el costo de la parte inferior, ¿no?, lo de abajo, más el costo de la parte lateral, ¿no? Entonces aquí podemos decir, ¿no?, o señalar para simplificar, podemos decir lo siguiente, ¿no?, que el C sub I, ¿no?, va a representar, es decir, el I va a ser 1, 2, 3. Entonces vamos a hablar de C sub 1, C sub 2, C sub 3. El C sub 1 representa el costo de la parte superior. Vamos a decir que el C sub 2 representa el costo de la parte inferior y el C sub 3 va a representar el costo de la parte lateral, ¿no? Por eso es que estamos escribiendo aquí para simplificar. Bien, entonces, a ver, estoy diciendo lo siguiente, que el C sub I es el costo por pulgada cuadrada, ¿no?, por el número de pulgadas cuadradas. Ese es el C sub I, ¿no?, el C sub I. O también, ¿no?, toda esta expresión se puede escribir de esta forma, ¿no? Como aquí me dice el número de pulgadas cuadradas, se refiere al área, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el costo de la parte superior, que le llamo C sub 1, de la parte inferior C sub 2 y del lateral le voy a llamar el C sub 3. Veamos quién es el costo, ¿no?, de la tapa, de la parte superior, que le llamo entonces, le vamos a llamar el C sub 1. Como se trata de una circunferencia, entonces su área es pi por radio al cuadrado. Y como vale, ¿no?, 3 centavos, aquí dice, ¿no?, 3 centavos la parte superior e inferior, entonces el costo va a ser el siguiente, ¿no? Ahí estamos indicando que cuesta 3 centavos la parte superior e inferior, por lo tanto entonces el costo C sub 1, que bueno, voy a decir que es la parte superior, va a ser, ¿no?, 3pi por r cuadrado. Es decir, aquí, ¿no?, aquí me dice que vale 3 centavos. 3 centavos por el área, ¿no?, porque así lo podemos representar. El costo por pulgada cuadrado por el área. Entonces, como el costo es 3 y el área es pi por r al cuadrado,
En consecuencia, hemos obtenido el C sub 1, que es el costo de la parte superior. También, de igual manera, ¿no?, el costo de la parte inferior. También, ¿no?, va a ser de manera idéntica, porque dice que aquí por dato del problema, ¿no?, dice el costo del material utilizado en la parte superior e inferior de la lata es de 3 centavos. Por eso es que los costos son iguales, ¿no? Los costos van a ser iguales. Ahora nos falta encontrar el costo de la parte lateral, es decir, de este rectángulo, ¿no? Entonces vamos a encontrar el área es 2pi r por h, pero ¿no?, esta parte lateral del cilindro, ¿no?, cuesta, dice, 2 centavos. Entonces va a ser 2 por 2pi por r por h, ¿no? Y así logramos entonces el costo total, ¿no? C sub 1, C sub 2, C sub 3. Bien, entonces vamos a obtener, ¿no?, el costo ahora sí del área lateral, ¿no? Bueno, aquí estoy indicando que si le quitamos, dice, la parte superior, la parte inferior, entonces nos va a quedar, ¿no?, nos va a quedar este rectángulo, ¿no? Eso es lo que estamos indicando aquí, tal como se muestra en la figura. Y aquí entonces sabemos que la altura es h, la base es 2pi r y el costo es 2 centavos, dice, ¿no? 2 centavos. Entonces vamos a multiplicar 2 por el área de este rectángulo. Y eso va a representar el costo C sub 3, ¿no? Y eso es lo que decimos aquí. C sub 3 es igual al costo, ¿no?, del lado, ¿sí? Es 2 centavos cuesta el costo, ¿no? Ese es el costo, dice, para la parte lateral. 2 por el área. Todo esto de aquí es el área. En consecuencia, entonces, obtenemos que C sub 3 es 4pi por r por h. Por lo tanto, entonces, el costo total, ¿no?, para construir, ¿no?, esta lata cilíndrica va a ser C igual C sub 1, C sub 2, C sub 3. La suma. Reemplazo, ¿no?, sumamos los términos semejantes y obtenemos entonces que el costo es 6pi r cuadrado más 4pi rh. Hasta allí hemos encontrado el costo. Pero la pregunta es, dice, exprese el costo de fabricación de la lata como una función de su radio. Es decir, aquí debe estar expresado, ¿no?, únicamente con r. Entonces, pero aquí tengo un h, ¿no? Entonces debemos buscar la forma de reemplazar ese h de tal manera que, ¿no?, esté representado por o expresado en función de r. Hasta el momento no hemos usado este dato que nos dice aquí, nos habla de volumen. El volumen que debe tener, ¿no?, o la capacidad que debe tener ese cilindro es de 24 pi pulgadas cúbicas. Entonces debemos recordar, ¿no?, cómo se encuentra el volumen de un cilindro, ¿no? Es el área de la base por la altura, es decir, pi por radio al cuadrado por h. Así representamos el volumen. Entonces vamos a usar ese dato, ¿no? Vamos a usar el dato del volumen, ¿no? Y aquí lo indicamos. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura, pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero por dato del problema me dice que, ¿no?, el volumen es 24pi, es decir, se forma esta ecuación. Y de aquí vamos a despejar h. ¿Sí? Simplifico pi, despejo el h y nos queda que h es igual a 24 sobre r al cuadrado. Ese valor de h lo reemplazo aquí, ¿no?, en la función costo. Y entonces va a quedar solamente en términos de r, ¿no? Va a quedar en términos de r. Por lo tanto, entonces reemplazando aquí la función costo, ya lo vamos a decir que está en términos de r, ¿no? Y lo podemos expresar de la siguiente forma, ¿no? Aquí estoy diciendo que h lo sustituimos aquí en esta función costo. Y al sustituir va a quedar expresado de la siguiente forma. Así representamos entonces, ahora sí, ya, ¿no?, la función costo en términos de r, ¿no? Lo reemplazamos aquí, en lugar de h, escribo 24 sobre r al cuadrado, simplifico el r, multiplico y la función nos queda ahora sí, todo expresado en términos de r, ¿no? Y esa es la solución, ¿no?, que expresa el costo de fabricación de la lata como una función de su radio. Ahora, el problema
lo van a ver, ¿no? También nuevamente, pero cuando en el curso de Matemática 1, cuando conozcan ya las derivadas, ¿no? Lo que le van a decir es encontrar, ¿no?, el valor máximo o el valor mínimo de esa función. En este caso, como nos dicen costo, entonces la pregunta sería encontrar el costo, ¿no? Por supuesto que tiene que ser el mínimo, ¿no? Nos conviene que el costo sea mínimo. Pero una de las formas de cómo encontrar el costo mínimo, ¿no?, lo podemos decir o expresar de la siguiente forma, dando valores, ¿no? Dando valores a R. Si le doy valores a R, entonces vamos a ver qué valor va a tomar el costo, ¿no? Y por eso entonces aquí estamos indicando, ¿no?, lo que estoy expresando aquí. Incluso lo puedo graficar y dar valores, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Si R vale 0,5, entonces el costo, ¿no?, el costo es de 608, ¿no? Y así le voy dando valores. Si el R, ¿no?, el radio vale 1, ¿no?, entonces el costo, es decir, ¿cómo encuentro este resultado? Lo reemplazo aquí, ¿no? Si R vale 1, entonces hay que resolver, ¿no?, y vamos a obtener estos resultados. 320. Observen que mientras el radio es más grande, entonces el costo va disminuyendo. Ahora, si el radio es 1,5, entonces lo reemplazo aquí y vamos a obtener como costo 243. Pero si el radio es 2, ¿no?, entonces el costo del cilindro es 226. Y seguimos aumentando el radio, ahora 2,5. El costo es 238. Observen que ya está aumentando. Entonces, el radio, para obtener un costo mínimo, el radio, ¿no?, debe ser 2. ¿No? El radio de la lata debe ser 2 y vamos a obtener como costo mínimo 226. ¿No? Y así logramos entonces el costo mínimo con un radio de 2. Pero claro, este problema, ¿no?, mucho mejor lo van a entender o interpretar cuando conozcan derivadas, ¿no? Van a encontrar el costo mínimo o el valor máximo o mínimo de una función. Así queda resuelto el problema o ejemplo número 9.